Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya Gustavo se integrará. Listo, el objetivo de hoy, ¿cierto? Es aprender una nueva herramienta o quizás una herramienta que ustedes ya han manejado para la simulación y optimización multivariada de procesos termoenergéticos. En este caso el software se llama DWC. Es un software de simulación de procesos químicos. Entonces voy a ir, no sé si antes habían manejado el software, algunos sí, yo creo que Gustavo sí, no sé si Gerson tú lo habías manejado antes, igual voy a ir eh, paso a paso. Listo, ingeniero. Vale, entonces, ¿qué vamos a simular hoy? Vamos a escribir aquí un momentico. No está presentando yo, ingeniero. Por si piensa que está presentando. Ahí sí, Sí, ya. listo. Vamos a hacer una optimización multivariable. En DWC. Vamos a seleccionar un proceso, ¿cierto? En este caso vamos a hacer un proceso, generación, Ya puso, ya puso a grabar la clase, ingeniero. sí, generación, un ciclo de gas. Es decir, un ciclo Bright. Vamos a utilizar un ciclo de gas simple. ¿Cierto? Si recordamos un ciclo de gas simple o un ciclo Brighton, es un ciclo de generación donde se utiliza el aire, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos aquí varios equipos, voy a esquematizar aquí simplemente las etapas del proceso. Tenemos un compresor, tenemos aquí una cámara de combustión, un calentador puede ser de combustión, tenemos una turbina y finalmente tenemos un condensador. Todos los procesos son compresión, adición de calor a presión constante, expansión y rechazo de calor, ¿cierto? Unido en un ciclo cerrado. Entonces, si esto es simplemente un ciclo cerrado, entonces aquí tendríamos nuestro proceso termoenergético. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que modelar? Tenemos que modelar el compresor, la adición de calor, la turbina y el condensador. En este caso, el fluido de trabajo que vamos a utilizar es aire. Y vamos a utilizar 4 equipos. Para las propiedades termodinámicas vamos a utilizar ecuaciones de estado de Penn-Robinson. Y vamos a utilizar, digamos, un flujo másico de 1 kilogramo por segundo de aire.
La relación de presión podemos variarla, digamos, entre 2 y 30. Recordemos que la relación de presión en un ciclo de gas simple es la presión máxima dividida sobre la presión mínima. Si nosotros etiquetamos las líneas de flujo, vamos a etiquetarlas aquí como 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí tenemos la línea de flujo. Aquí tendríamos una adición de calor. Por aquí tendríamos un rechazo de calor. En el compresor tendríamos una entrada de trabajo. Y en la turbina tendríamos una salida de trabajo. Sería entonces W compresor W de turbina calor de entrada y calor de salida en el condensador. Entonces lo primero que vamos a hacer para optimización es modelar nuestro proceso termoenergético, que en este caso es, vamos a generar energía, generar potencia en un ciclo de gas simple, un ciclo Brayton. Ya respondió Gustavo Ingeniero, que ya se ha conectado. Ok. Entonces, para hacer la simulación, necesitamos los siguientes pasos. Definir las sustancias de trabajo. Y como no tenemos reacciones, después de definir la sustancia de trabajo o seleccionar el paquete termodinámico, simplemente lo que hacemos es modelar operaciones. En este caso, los equipos. Listo, entonces la base que la simulación es muy sencilla, siempre que tengamos en cuenta cuáles son las condiciones que vamos a utilizar. Entonces vamos a ir al proceso. Vamos y abrimos la herramienta DWSIM. Y inmediatamente aquí nos sale la interfaz del software. Vamos a darle un archivo nuevo. Listo, y sobre este archivo nuevo entonces nos vamos, lo primero que tenemos que irnos a configuración y vamos a seleccionar nuestros componentes. En este caso el único componente de este proceso es aire. Entonces seleccionamos aire y nos desplazamos donde dice termodinámica. Después de seleccionar los compuestos nos vamos aquí a termodinámica y vamos a seleccionar el paquete termodinámico, en este caso Penn Robinson. Y listo. Por lo pronto solamente vamos a necesitar eso. Entonces en el lado derecho que tenemos todas las operaciones y los objetos para modelar lo que nosotros queramos.
Tenemos flujo de materiales, tenemos cambiadores de presión, intercambiadores, reactores, columnas de destilación, manejo sólido, energía renovable. Tiene una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia tiene? Hay otro programa que se llama el Aspen Plus o HYSYS, programas químicos. Bueno, este programa no es para escritura de códigos, ¿cierto? Si es escritura de código con propiedad termodinámica, puedo utilizar un ES o cualquier otro programa. Este programa ya para programación de procesos con las ayudas que esto trae. Entonces, este programa está orientado ya a modelar procesos grandes. Lo que se encarga de hacer este programa es que usa la termodinámica, soluciona el equilibrio y hace balance de masa y energía para los distintos equipos o dispositivos que ya están establecidos. La ventaja de este programa es porque lo usamos nosotros, porque en realidad el programa es muy completo y es de uso libre. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a modelar y vamos a empezar con el proceso de compresión. Entonces, el proceso de compresión hace parte de cambiadores de presión e inmediatamente aquí seleccionamos el compresor y lo que hacemos simplemente es arrastrar. Entonces, si ves cuando arrastramos, inmediatamente él genera unas líneas de flujo por defecto, él ya conecta. Entonces vamos a organizarlo aquí un poco. Es como más dinámico, ¿no? Sí, claro, es más dinámico. Es bastante dinámico. Ya es para ir al grano de los procesos. Y aplicar otras, y aprovechando que tiene unas herramientas, inclusive las de herramientas de optimización. Entonces, mira, aquí tenemos el compresor. Lo primero que tenemos que definir es las condiciones en la entrada. Para las condiciones de la entrada vamos a definir la temperatura y la presión. Como no me gustan estas unidades, quiero trabajar en grados Celsius y en kilopascales. Vamos a irnos aquí a configuración, sistemas de unidades, y voy a crear un nuevo sistema de unidades. En este caso, temperatura en grados Celsius, presión en kilopascales y el flujo másico ahí está en kilogramos por segundo. Unidades, clase OPT. Entonces voy a crearlas, voy a llamarlas aquí y listo. Entonces inmediatamente aquí, cuando yo me paro aquí en 1, me doy cuenta que la temperatura ya está en Celsius y la presión en kilopascales y el flujo ya está en 1 kilogramo por segundo. Vamos a resolver e inmediatamente se coloca en azul. ¿Qué quiere decir? Que ya él resolvió esta etapa de compresión, pero no le he dado los datos del compresor. ¿Qué datos me está pidiendo el compresor? Entonces selecciono compresor y me dice algo muy importante de resaltar aquí, es el tipo de cálculo. ¿Cómo quieres tú manejar la presión? Si quieres darle la presión de salida, si quieres darle aumento de presión, si quieres dar una potencia de entrada, si quieres si conoces la cabeza de la turbomáquina, las curvas de desempeño, la relación de presión. En este caso yo voy a seleccionar la presión de salida. La presión de salida. Y le voy a decir que la presión de salida va a ser 1 megapascal. O sea que voy a pasar de 100 kilopascales a 1 megapascal. Entonces voy y escribo aquí 1000 kilopascales. Le escribo 1000 kilopascales, ¿cierto? Resuelvo e inmediatamente ¿qué hace? El compresor, por balance de energía, inmediatamente calcula la potencia de entrada con una eficiencia por defecto de 75%. Yo puedo cambiar la eficiencia a 85%. Calcula y él simplemente
hace por mí el balance de energía y calcula las propiedades de la entalpía en 2. Entonces, listo. Aquí tenemos lista la etapa de compresión. Después de la etapa de compresión, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir esto 1, 2, 3 y 4. Vamos a manejar estos estados así. Luego de la etapa de compresión viene la adición de calor. Entonces voy a utilizar aquí algo que se llama intercambiador. Y aquí tengo la opción de calentador. Entonces arrastro cerca del punto 2 y él automáticamente conecta. Vamos a llamar este compresor. A este le vamos a llamar calentador. Y vamos a definir una condición del calentador. En el calentador yo puedo definir una condición. En este caso, la condición que uno define en un ciclo de gas es la temperatura máxima del ciclo. La temperatura máxima del ciclo es alcanzada justo aquí después de la adición de calor. Entonces me voy aquí a calentador y aquí me dice qué tipo de cálculo vas a hacer. ¿Quieres ingresar la cantidad de calor? En este caso yo lo que quiero es ingresar la temperatura y que él calcule la cantidad de calor. Entonces aquí está la opción de temperatura de salida y le voy a decir que yo quiero que eso salga a 900 grados Celsius. Entonces fíjense, yo estoy aquí en 2, vamos a hacer recorrido. Tengo aire a 25. Inicialmente tengo aire que está a 25. Cuando lo comprimo a 1 megapascal, el aire incrementa su temperatura a 342.5 grados Celsius. Y luego él calcula exactamente la cantidad de energía para que la temperatura incremente a 900 grados Celsius. Vamos ahora entonces a la etapa de la turbina, que es una expansión. Entonces vámonos aquí a cambiadores de presión y me voy aquí a turbina. Entonces él por defecto hace las conexiones. Entonces vamos aquí a turbina y la turbina me pide la presión de salida. Entonces en presión de salida, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar nuevamente 101 puntos presión atmosférica. O sea que la turbina entra a 1 megapascal y va a salir a presión atmosférica. Entonces por defecto me pone la línea en 6 a la presión atmosférica del proceso. A las 8. 7:30. Entonces vamos a calcular. Y ahí podemos ver entonces cómo va el proceso.
vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero ver las condiciones del proceso, vámonos aquí a tabla maestra de propiedades y que me muestre vamos a hacer una cosa, esto es 1, 2, esta sería la línea 3 y esta sería la línea 4. Entonces yo quiero que me muestre las propiedades del proceso, tal como así en termodinámica. Me voy a tabla maestra de propiedades, aquí le doy a editar y que me muestre 1, 2, 3, 4, me muestre la temperatura, presión, me muestre la entalpía específica de mezcla, por ejemplo. Si quiero la entropía, si demuestra algo, de pronto para algo de termoeconomía, para energía, cualquier propiedad que ustedes quieran, pues ahí tenemos. Entonces, finalmente aquí tenemos nuestro proceso. Entonces aquí tenemos la temperatura, la presión. Aquí vemos que la presión aumenta de 100 a 1 megapascal. Adicionamos calor a presión constante y luego otra vez la presión disminuye a 100 kilopascales. Con lo cual ya nos falta simplemente cerrar el ciclo empleando un condensador. Nuevamente ahora vamos a utilizar un enfriador. Para que se vea mejor, vamos a invertir aquí horizontalmente. Bueno, aquí en estos procesos ocurre algo interesante, algo que se llama la variable de recirculación. Porque resulta que como este proceso es de ciclo cerrado, ¿cierto? Esta salida que aquí dice en realidad es una salida que se llama 1, pero le voy a colocar 1R, que indica que es 1 recirculado. Entonces vamos a definir aquí. Vamos aquí a este enfriador y vamos a definir si esto es un condensador, cuál es la condición a la salida de 1R. Sea un líquido condensado. Ah, no, mentira. Perdonen ustedes ahí, tenía la mente en un ciclo de vapor. ¿Qué clase de vapor? De la turbina debe salir un vapor y condensaría. No, sí, pero recuerden que este es un ciclo de gas. Ah, ok. En un ciclo de gas, esto es un ciclo de gas Brayton, es decir, lo podemos dejar abierto, no hay ningún problema. Sí, ¿me entienden? Sí, señor. Porque un ciclo Brayton lo que toma es aire atmosférico, le mete combustión y lo desecha. Es decir, el ciclo Brayton en las turbinas de gas no recircula. Recircula de vapor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para calcular el calor de salida, eso sí lo podemos hacer. Hacer como una recirculación ahí, pero en realidad lo podemos dejar así. Vamos a dejarlo así abierto, un poco más realista. Algunos toques de realismo es
cambiar este calentador por un quemador y meterle aquí un combustible y hacer un proceso de combustión. Ingeniero, y bueno, para este caso no porque es un ciclo de Brayton, pero si fuese un ciclo con refrigerante, de refrigeración. Bueno, si es un ciclo con refrigerante, aquí toca poner el condensador y aquí al final del condensador tendríamos que utilizar una operación en un bloque lógico que se llama bloque de reciclaje para conectar la salida con la entrada. Para que quede como en un ciclo cerrado. Y no sé si sea posible, entiendo que las líneas los toma como si fuesen tuberías completamente ideales. Sí, aquí en las líneas no simula tuberías. Es decir, así como está, yo puedo colocar simular tuberías, claro está. Pero aquí las líneas son flujos ideales, es decir, el flujo que sale aquí en la salida tiene exactamente las mismas propiedades aquí en la entrada. ¿Qué quiere uno? ¿Qué puede hacer uno? Entre los dispositivos tú puedes colocar un tramo de tubería. Aquí, por ejemplo, con segmento de tubería. Y asignarle un perfil hidráulico y él calcula pérdidas y demás. Pero bueno, entonces digamos, para hacer el ejemplo bastante sencillo, digamos que aquí ya tenemos nuestro proceso, ¿cierto? Verifiquemos si estamos generando. Vemos que W de vamos a llamarle vamos a llamarle esto turbina. Y a esta línea de energía la vamos a llamar WT. Y esta línea de energía de entrada la vamos a llamar W compresor. Y esta línea de energía vamos a llamarla QIN. Entonces, mire, para las condiciones, ¿estamos generando? Sí, porque hay trabajo neto. El trabajo neto que viene siendo el trabajo de la turbina menos el trabajo de compresor. Tenemos en la turbina 439 kilovatios, mientras que en el compresor tenemos 325 kilovatios, es decir, hay un trabajo neto. Y para ese trabajo neto nos estamos gastando 621.9 kilovatios de calor. Vamos a hacer entonces nuestros análisis. Vamos del diagrama de flujo, vamos a pasar aquí a algo que se llama la hoja de cálculo y esto va a funcionar como un Excel, donde podemos importar y exportar variables sin ningún problema. Entonces aquí vamos a llamar una variable que se llame W turbina, otra que se llame W de compresor, otra que se llame calor de entrada. Y por aquí podemos calcular la eficiencia y por acá podemos calcular el trabajo neto. Entonces vamos a calcular el W de la turbina. Entonces W de la turbina, yo me paro aquí en la celda del frente y le digo que voy a importar de los objetos que tengo de la turbina la energía generada en kilovatios. Vamos ahora a importar el dato del compresor. Clic derecho, importamos objetos añadidos del compresor, la potencia requerida. Lo puedo hacer, fíjense que lo hice llamando las propiedades de la turbina y compresor, pero también los puedo decir exactamente de los valores de W turbina, W compresor. Hay muchas formas de importar.
vamos a llamar a QIN, por ejemplo, esto si lo vamos a hacer. A QIN, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Directo con el valor de QIN o lo podemos llamar directo con la energía requerida del calentador? De cualquiera de las dos formas. Entonces nos vamos aquí a QIN, va a ser igual, vamos a llamarlo directo a QIN, a flujo de energía en kilovatios. Calculemos el W neto. Esto funciona como una hoja de cálculo cualquiera. El W neto se calcula como W de turbina menos W compresor. Sería entonces la celda D5 menos D6. Y calculemos la eficiencia. La eficiencia sería igual al W neto sobre QIN. Sería la celda entonces D9 dividida de 7. Entonces actualmente vamos a multiplicar esto por 100. O vamos a dejarla así, vamos a ver si la podemos dejar en formato en porcentaje. Siempre es bueno indicar las unidades. Listo. Recordemos una cosa. Recordemos que nosotros para optimizar requerimos varias cosas. Cuando se va a optimizar se requiere variables independientes con límites. Se requiere variables dependientes y se requieren restricciones. La optimización se aplica sobre una función de las variables dependientes. En este caso, para este proceso, ¿cuáles serían, qué podrían ser las variables dependientes e independientes? El trabajo del compresor. Exacto, el W de compresor y la eficiencia, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las variables independientes? La presión máxima puede ser, ¿cierto? Por ejemplo, la presión de entrada es la presión atmosférica, porque así la turbina toma, ya tú no puedes gobernar la presión de entrada. Tomas aire atmosférico, no hay nada que hacer, porque el ciclo está abierto. Lo que sí puedes gobernar tú en este caso son dos cosas.
la temperatura máxima y hay otra cosa que puedes modificar. La presión máxima o la relación de presión. En este caso vamos a llamar a la relación de presión. ¿Qué es la relación de presión? La relación de presión es igual a la presión máxima sobre la presión mínima. Entonces aquí tenemos entonces dos variables independientes, temperatura y relación de presión. Entonces, para optimizar vamos a hacer un listado, vamos a colocar aquí las variables. Las variables independientes que es la temperatura máxima y la relación de presión. Entonces, aquí vamos a coger una función de exportar. Ya les digo que por qué se hace así. Ahora, ¿para qué sirve la relación de presión? Para calcular la presión máxima. Entonces lo podemos dejar aquí como una variable auxiliar. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, temperatura máxima, le voy a colocar 950 grados Celsius. Una relación de presión, le voy a colocar una relación de presión de 6. Aquí en esta casilla de exportar voy a hacer lo siguiente. Primero voy a calcular la presión máxima. La presión máxima va a ser igual a ¿quién? A la presión mínima por la relación de presión. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a importar la presión mínima primero. La presión mínima es la presión en 1. Ahí tengo la presión mínima. Tengo que tener cuidado. Bueno, listo. Fíjense acá arriba. Esta presión la voy a multiplicar por la relación de presión, es decir, por la celda de 15. Entonces, efectivamente me va a cambiar. Si tengo una relación de 10, aquí está a casi 1 megapascal. Una relación de presión de 8, perdón, una relación de presión de 8 y listo. Una relación de presión de 6, entonces ya dejo esta presión máxima como una variable auxiliar porque yo voy a modificar es la relación de presión. Estas dos variables son las que para mí van a ser independientes en la simulación. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que esta celda del frente es igual a la temperatura, es decir, a D14. Y voy a decir que esta celda del frente es igual a P máxima, es decir, a D16. Y voy a exportar. Fíjense aquí donde está la clave. Esta variable que está aquí, en la simulación, yo la estoy asignando en la temperatura del calentador. Si me voy al calentador, el calentador dice temperatura salida 900. Pero ahora yo no quiero que el software, yo no quiero que la simulación me lea la temperatura de aquí, sino que la lea directamente de la hoja de cálculo donde yo estoy trabajando todo el set de parámetros y de variables. Entonces yo le tengo que decir lo siguiente. Esta variable tú la vas a exportar.
la vas a exportar al calentador a la temperatura de salida en grados Celsius. Entonces, simulo. Fíjense que aquí dice 950. Yo le ingresé. Me voy aquí a la simulación. Y si yo me paro aquí en 3, vamos, aquí está, efectivamente está 950. Es decir, él leyó la variable desde la hoja de cálculo donde yo tengo mi set de variables independientes. Si yo le pongo en 1200 y corro, efectivamente él inmediatamente asigna 1200 acá y calcula todo el balance de energía y calcula todo el proceso nuevamente. Lo cual es una ventaja para nosotros porque esto se vuelve en un juego, permite la optimización muy fácil porque correlaciona mis variables de proceso exportando las variables inmediatamente. Por ejemplo, la presión máxima. ¿Dónde asigné yo la presión máxima? Esa se la asigné al compresor en la presión de salida. Entonces vámonos aquí, le doy clic derecho, va a exportarme ese valor en el compresor en la presión de salida en kilopascales. Entonces si yo tengo esa presión 600, vamos aquí a diagrama de flujo y fíjense que está exactamente 600 por la relación de presión que yo indiqué. La relación de presión de 10 modifica la presión a 1013 kilopascales. Voy al diagrama de flujo, calculo y inmediatamente 1013 kilopascales y 1200 grados Celsius. Vamos a regresar acá, vamos a colocar esto como estaba en 1000 y aquí vamos a colocarle 9. Vamos a calcular y yo calculo y fíjense que la eficiencia me da 20. Estas dos variables serían las variables dependientes. Vamos a escribirlas aquí. Y estas dos variables que tengo aquí serían las variables independientes. Entonces vamos a hacer un estudio. Vamos a estudiar cómo cambia la eficiencia y el W neto con respecto a la temperatura máxima y a la relación de presión. Hay dos formas que les voy a enseñar obviamente en el curso. Aquí tenemos estudio de sensibilidad y tenemos optimización multivariable. La optimización multivariable ya es un poco más compleja, pero vamos a empezar entonces con el estudio de sensibilidad. Porque al final y al cabo, digamos que una optimización multivariable se utiliza cuando tenemos, digamos que, demasiados parámetros que se hacen muy complejos. Entonces ya lo que hace el algoritmo es optimizar el número de casos. Pero si queremos un análisis de sensibilidad, los resultados del análisis de sensibilidad nos sirven también para optimizar, porque uno hace un método que puede ser superficie de respuesta. Entonces, listo, vamos a empezar con lo más sencillo, que es hacer un análisis de sensibilidad. En ese caso vamos a seleccionar las variables independientes. Es importante que tengamos en cuenta las celdas, que en este caso serían las celdas
la D9 y la D10, que son las dependientes. Y la independiente sería la temperatura máxima, que es la celda D14, y la relación de presión D15. Entonces vamos con D14 y D15. Vamos para el estudio de sensibilidad. Vamos a llamarle optimización ciclo de gas. Y entonces aquí tenemos variable de independiente 1. Tenemos las D14 y D15. Celda de hoja de cálculo. Y tenemos la variable independiente 2. Celda de hoja de cálculo. D15. Vamos a seleccionar, ya seleccionar las variables independientes. Vamos a las variables dependientes. Recordemos cuáles son las variables dependientes. La D9 y la D10. Celda de hoja de cálculo. D9 y la otra celda de hoja de cálculo. D10. Vamos aquí al principio. Bueno, también nos dice el número de puntos. ¿Cuántos puntos vamos a hacer? ¿Y cuáles son los límites? A ver, eso es importante. Eso es lo que decíamos, los límites. Nos vamos aquí a hoja de cálculo. ¿Cuáles son los límites de la temperatura? Entonces vamos a utilizar temperatura. Utilicemos entre 600 grados Celsius y 1200 grados Celsius. La celda de 15 es la relación de presión. Podemos utilizar una relación de presión entre 5 y 20. ¿Cuántos puntos vamos a utilizar para la... Vamos a dejar por defecto, vamos a dejar 5 puntos y 5 puntos. Quiere decir que serían 5 por 5, serían 25 simulaciones para encontrar a ellas como una respuesta. También podemos escribir una expresión, pero vamos a dejarla así por lo pronto. Y aquí vamos al resultado. Entonces, fíjense eso. Iniciar análisis de sensibilidad. Como el modelo es muy sencillo, hizo todo muy rápido. Aquí tenemos entonces temperatura. Varió la temperatura de 50 en 50 automáticamente. Luego varió aquí la relación de presión. Encontró el trabajo neto y encontró la eficiencia. Entonces podemos hacer inclusive, podemos hacer la gráfica. Vamos así en el eje X.
D14, en el eje Y D15. Perdón, D9, D10. De 14 y 15 serían independientes, exactamente. Ahora sí. De 14, de 15. Aquí están las temperaturas. Vamos a calcular eficiencia más bien. Mira, aquí tenemos las varias curvas de eficiencia a distintas temperaturas. Vamos a no complicarla tanto, vamos a hacer una cosa, vamos a solamente a manejar 3 temperaturas. Y vamos a manejar más relaciones de presión, más relaciones de compresión. Ahora sí, entonces el eje X va a ser la T14, el parámetro va a ser la temperatura, el eje X va a ser la relación de compresión y me muestra las curvas de eficiencia. Entonces mira, aquí tenemos 3 curvas de eficiencia. La primera curva de eficiencia es para 600 kilopascales. La segunda curva de eficiencia es para 900 kilopascales y la tercera curva de eficiencia, perdón, para 900 grados Celsius, y la tercera curva de eficiencia es para 1200 grados Celsius. Si quiero estudiar el W neto, aquí tengo entonces las curvas de W neto. ¿Cierto? W neto a 1200 grados Celsius, alrededor de 250, entonces tengo obviamente menos W neto a menos temperatura porque es menos combustible que estoy utilizando. Estas son bastante interesantes. Vamos a dejar solamente entre 900 y 1200. Yo me puedo devolver y decidir recambiar. Lo bueno de estos gráficos es que a mí me permite tomar decisiones. La decisión que puedo tomar aquí es que no vale la pena ponerme a evaluar este proceso en 600 grados Celsius. Podría buscar entre 900 y 1200, estudiar mejor los comportamientos. Entonces me puedo devolver y cambiar el rango entre 900 y 1200. Actualizo los resultados. Y aquí tengo, miren, aquí tengo ya un resultado más interesante. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo va a cambiar, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí me escuchan, muchachos?
señor. Fíjense que a 1200 el óptimo, ¿cierto? Es una relación de presión de 15. A 1050 el óptimo es una relación de presión de 10. Mientras que a 900 el óptimo es una relación de presión un poco más pequeña. Si los modelos lo permiten, entonces aquí tengo los máximos. Digamos aquí ya. Obviamente si hago una optimización, la optimización me va a dar una respuesta que va a ser 1200 con una relación de presión de aproximadamente 15. Digamos aquí es muy difícil visualizar lo óptimo aquí, pero digamos que está más o menos este punto. Puede ser aquí que 14.5 aproximadamente. Listo, muchachos. Tarea. La tarea que les voy a dejar es la siguiente. Quiero que hagan este mismo proceso. Quiero que hagan este mismo proceso utilizando esta herramienta. Van a tratar de explorar dentro de análisis de diagrama de flujo, van a seleccionar la opción de optimización multivariable. Optimización multivariable. ¿Cómo se puede ayudar? Obviamente, como nos ayudamos todos los que aprendemos software. Vamos aquí a ayuda, usuario. Aquí tenemos en el documento del mismo software, tenemos aquí cuál es la variable de optimización. Necesito que se lean esto. ¿Por qué que se lean esto? Para que ustedes empiecen a identificar los tipos de variables que llamamos aquí. Aquí tenemos variables independientes, tenemos variables auxiliares, tenemos variables dependientes, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de cómo utilizar la optimización. En este caso aquí están utilizando una minimización, ustedes van a hacer una maximización de la eficiencia. Aquí seleccionan los tipos de variables. Aquí colocan una expresión y finalmente pues hay una optimización que él encuentra aquí un óptimo, digamos que a unos 5, 6, 7. Al paso número 7 ya encontrado la optimización. Entonces se van a leer. Ingeniero, el mismo tipo de ciclo y todo, sí. Sí, es decir, van a hacer lo mismo que acabo de hacer ahora. Este mismo ciclo van a hacerlo igualito, pero solamente que me van a encontrar cuál es el óptimo. Ya sabemos que el óptimo van a utilizar entre 900 y 1200, pero quiero que utilicen la herramienta optimización multivariada para que encuentren el óptimo. El óptimo les va a dar aproximadamente 14.6 de relación de compresión con 1200. Pero quiero que lo hagan explorando la herramienta de optimización multivariable. Para eso ustedes se van a leer. Ustedes se van a leer, se van aquí a ayuda, se van aquí a guía de usuario, escriben de aquí optimización, ¿cierto? Y por aquí les dice el estudio de sensibilidad,
y aquí también optimización. Dice aquí que la optimización multivariable en DWC nos ayuda, ¿cierto?, a hacer optimización de problemas de múltiples variables con o sin restricciones, sin límite de restricción. La función objetivo puede ser una variable o puede ser una expresión. La interfaz es muy similar a la de análisis de sensibilidad. Por lo que hicimos ahora un análisis de sensibilidad, les va a quedar muy fácil entender entonces la optimización. Usted puede definir el número de casos con las variables y los rangos. Entonces aquí básicamente ustedes crean un caso. En ese caso, después que seleccione el caso, van a seleccionar si van a maximizar o minimizar una función. Van a seleccionar las variables independientes y los límites superiores e inferiores. Entonces cuando seleccionen las variables le va a preguntar los límites que tienen las variables. Por ejemplo, la relación de presión que está en la celda la pueden variar entre 5 y 20. Y la documentación es la misma que trae el software. Entonces se van aquí al software y ahí está en la guía y léanse la documentación de cómo utilizar el toolbox o cómo utilizar la ayuda de optimización multivariable. Una vez ustedes agregan las variables, simplemente le dan a optimizar y él va a encontrar la solución óptima según las restricciones que ustedes le hicieron al modelo. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Sí, señor. Ingeniero. Bueno, listo. Entonces les voy a pausar y les voy a procesar. Voy a tratar de subirles el video hoy mismo para que ya queden ahí y se vayan poniendo al día. Entonces, hasta ahora con esta, entonces van dos actividades, ¿cierto? La de optimización del aislamiento con costos y ahora la del uso de DWC, la herramienta multivariable. Ingeniero, escribe el correo de usted en el grupo, ¿yo? De acuerdo, listo. Muchas gracias a todos, muchachos. Feliz noche. Cualquier cosa estoy pendiente de. Listo, ingeniero, igualmente. Ok, ingeniero.